bueno, en Radio Televisión Marbella, en directo, en Como en Casa, que como han visto esta semana, pues oye, no he podido estar porque estaba malita, tenía anginas, pero mi compañera Cristina ha podido estar aquí a pie de cañón para hacer el programa, así que de aquí, muchas gracias a Cristina. Y pues vamos a arrancar con este jueves, es jueves, ¿verdad? Tenía miedo de equivocarme de día, como estaba mala, y hemos estado en la feria, digo, no sabía qué día era. Bueno, vamos a arrancar con un montón de temas, en concreto vamos a empezar, bueno, con dos bomberos de aquí de la ciudad que han estado en unas jornadas internacionales que ahora nos van a contar, internacionales porque han estado dos equipos de fuera, que me he enterado también. Después vamos a hablar de la ley de la segunda oportunidad, una ley, bueno, que hace una herramienta que es para cuando tienes unas deudas que te superan, pues está esta ley, ¿no? También tenemos a nuestra abogada que en este caso viene, saben que cada semana viene un tema que tiene que ver con abogados. Esta semana va a cambiar, no va a ser Lola Massa, va a ser Mariluz, que más adelante la vamos a conocer. Y por último va a venir el pintor e ilustrador Roberto Currás, que va a empezar unas clases de pintura, entonces vamos a hablar un poquito con él. Y como saben, Roberto Caballero va a entrar a última hora, si da tiempo, que a veces no nos da tiempo, para contarnos un poco de la actualidad que ha pasado en la mañana. Así que bueno, vamos a empezar con Alex Pulla y Ricardo Martín, nada que ver con el grupo de los Pulla, los cantantes, que ya lo hemos resuelto, están aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por venir aquí en Como en Casa, y después comentar primero qué son estas jornadas. Son las terceras, si no me equivoco, las terceras jornadas internacional que la hemos metido este año, de rescate vertical. Pero esto, para la gente que no entendemos, ¿esto qué es? ¿Qué son estas jornadas? Bueno, las jornadas es una iniciativa que han tenido los compañeros de Ceuta. Ceuta tiene un grupito bastante concienciado con el tema de rescate vertical. De hecho, ellos han participado en diferentes campeonatos a nivel mundial, en diferentes partes del mundo. Y bueno, tomaron esa iniciativa de crear esas jornadas que constan básicamente de una serie de escenarios con unas dificultades en diferentes puntos emblemáticos de la ciudad autónoma para que lo resuelvan los equipos a los que ellos invitan. Entonces tuvimos la oportunidad de ser invitados en la primera edición. A la segunda no pudimos asistir porque un compañero nuestro se casó en esa misma fecha, entonces tuvimos que cancelar esa asistencia, y también pues hemos tenido la oportunidad de participar en estas terceras jornadas, y la verdad es que nuestra evolución de la primera a la tercera pues ha sido bastante buena, y además hemos podido utilizar materiales nuevos que ha adquirido el servicio, y bueno, por nuestra parte bastante contentos. Sí, ¿en qué consisten estas pruebas? O sea, es decir, claro, contad un poco más. Son verticales, pero quiero indagar. Sí, bueno, cuando se dice rescate vertical, en este caso es rescate vertical urbano. Y son rescates que ocurren en estructuras, en edificios, puentes, y normalmente consiste en mover la camilla donde está la víctima, movemos la camilla hacia otro lugar seguro, utilizando los materiales de cuerda y una serie de aparatos que tenemos para este tipo de rescate. Y como me has comentado antes, ¿los materiales los lleváis vosotros desde sí. cada servicio? Una de las condiciones de las jornadas es que cada servicio lleve el material con el que trabaja. Es cierto que el material con el que trabajamos los servicios de bomberos es muy similar, puede variar pues algún material que pueda tener un servicio y otro no, pero básicamente es lo mismo. Entonces, porque al final son técnicas de progresión vertical, de movimientos de camilla que están más o menos estandarizadas, y nosotros aportamos el material. Y con lo que tenemos, pues tenemos que ser capaces de solventar esa dificultad. Y entonces me has dicho que ha habido evolución desde la primera ahora a la tercera. ¿En qué habéis notado la evolución? Bueno, prácticamente hemos sido el mismo equipo, realmente hemos tenido un cambio, y bueno, pues a nivel tanto personal como profesional ha habido muchísima más coordinación, veo a mis compañeros más seguros. A mí eso me genera más confianza, y a nivel individual, a nivel técnico, pues cada vez yo veo que mis compañeros, tanto yo como mis compañeros, bueno, pues hemos aumentado la tecnificación, ¿no?, de las maniobras.
¿Y cómo habéis quedado en el resultado? Habéis quedado bastante arriba, ¿no? Bueno, esto en realidad no es una competición, como puede ser, por ejemplo, la competición que hacen en Sevilla, que es el Rescue Grid Day, que es una competición donde sí hay premios y demás. Esto al final es una jornada pues, de puesta en común, pero el formato que se le ha dado es el de, pues eso, intentar resolver esa dificultad en un tiempo límite, pues para que veas si eres resolutivo o no. Entonces, una cosa que, por ejemplo, han establecido nueva este año es que de todos los equipos que iban pasando, que todos pasábamos por las mismas dificultades, pues gente lo resolvía en un tiempo más corto, otros tardaban más, otros utilizaban una técnica diferente a otro. Entonces, cuando veían que alguien utilizaba alguna técnica o maniobra diferente, ellos sacaban una serie de fotos y fotografías y luego en el diffusing final que se hacía, pues había que comentar un poco cómo se había planteado la maniobra. Entonces al final no es la posición de quedar primero y segundo o último, simplemente yo creo que es la satisfacción de poder solventar todas las dificultades en el tiempo límite, y nosotros lo hicimos todo mucho antes del tiempo límite, con lo cual creo que para nosotros personalmente fue un éxito. Claro, o sea, a eso es lo que nos referimos con salir pues no contentos, orgullosos. Además, pues una jornada en la que también podéis tratar con bomberos de sí, imagino toda España, ¿no? A nivel nacional, sí. Incluso teníais como si equipos, servicios, ¿cómo lo digo? Que venían de fuera. ¿Servicios? Sí, servicios. Normalmente se llaman servicios de bomberos, de extinción de incendios y salvamento, entonces servicios. Entonces venían de fuera, me habéis dicho de Irlanda, ¿no? Sí, de Dublín concretamente, y luego un equipo de Portugal también. Oye, qué guay. Y la verdad con bastante nivel también y muy resolutivo. Y también, ¿cómo llevabais entre vosotros? Es decir, ¿cómo era la convivencia? ¿Cuánto fue? ¿Fue un día? ¿Fueron dos? ¿Fueron varios? Al final son 3 días, porque salíamos de aquí el viernes, había que hacer el tránsito por el estrecho en barco, llegabas allí. El primer día era como unas jornadas un poco donde se juntaban todos los equipos, se hicieron para crear un poquito ya de ese feeling de competición y de afinidad o hermandad, una serie de pruebas que no tenían nada que ver con lo que eran las pruebas del día siguiente, luego pues la típica paella, fideuá, comida. Después de todo eso, una presentación oficial por las autoridades de Ceuta, y al día siguiente, sábado, era toda la jornada de prueba, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Luego ya la clausura, entrega de la diploma de participación, de demás, y al día siguiente pues ya la vuelta. O sea que... Bueno, 3 días. ¿Y cuántos erais en el equipo? O sea, ¿cuánto tenéis que ir desde cada servicio? En nuestro caso, el equipo, llamemos titular, sí. Éramos 7, somos 7. Pero en este año han venido otros compañeros como observadores y bueno, también eran posibles, por si ocurría cualquier tipo de problema, alguno del titular, bueno, pues que pudiera entrar en un momento dado. O sea, al final pasaste unos 3 días... Pues, de convivencia también al final. Sí, lo que se va buscando es eso, das como ese concepto de competición, pero sin serla, para que tampoco se cree esa rivalidad o esa competición que en una jornada pues no debe de existir, ¿no? Sí, realmente es una jornada de intercambio. Cuando estás en las maniobras hay unos ciertos tiempos que con otros equipos, ¿no? Porque realmente las maniobras son simultáneas con otros 2 equipos, y cuando coincides pues ves cómo ellos hacen tu misma maniobra de una manera diferente, incluso la comentas, ellos te hacen un comentario para mejorar la tuya, tú le haces otro comentario para mejorar la suya, y ese intercambio pues la verdad que es enriquecedor, ¿no? Oye, ¿y vosotros sabéis las maniobras a las que os vais a enfrentar, o vosotros vais allí y...? Ellos ponen unos horarios, aquí concretamente eran 5 escenarios en 5 sitios diferentes de la ciudad, y tú tenías unas horas para hacerlo, porque simultáneamente están todos trabajando en diferentes escenarios.
Entonces nosotros empezamos en un escenario que era la biblioteca, no sabes nada, tú te presentas allí y te dicen, la víctima está en esa plaza de ahí abajo, vosotros tenéis que partir de aquí y tenéis que traer esa víctima aquí. Entonces tú ya tienes que buscarte la vida, ver las opciones que hay, los puntos de anclaje, tipo de material que tienes que usar para poder llegar a esa persona y extraerla a ese lugar seguro, que es donde se supone que ya, bueno, pues puede tratarlo un equipo sanitario o se lo puede llevar o puede salir de ahí por su propio pie o demás. A todo esto, claro, la cosa de vosotros también es que no conocíais el entorno, es decir, vosotros ibais a la biblioteca y teníais que ir a rescatar a una persona, pero no sabíais nada del sitio. Claro. Hombre, lo quieren hacer lo más parecido a una situación real. Nosotros, aunque conozcamos zonas del municipio, pero tú no te conoces todos los edificios, no te conoces toda la zona. Entonces, cuando tú vas a una intervención real, al final tienes que hacer un proceso de recopilación de información y hacerte rápidamente un esquema mental en la cabeza de lo que tienes que hacer para que la intervención salga bien. Entonces se va buscando un poquito eso en estas intervenciones e intentar asimilarlo lo más posible a la realidad. Oye, pues muy guay, ¿no? La experiencia. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. O sea, ¿recomendaríais a, no sé, no he preguntado, pero lo elegís vosotros quienes vais, vosotros os proponéis voluntariamente, lo elige alguien? O sea, ¿por qué esos 7 que me habéis dicho? Bueno, inicialmente, la primera vez que fuimos, ¿no? Fuimos muy poquitos porque, bueno, nos gustaba la idea, nos gustaba la materia de rescate vertical y, bueno, con el paso del tiempo sí hemos visto que en el parque había más interés de gente más nuevas promociones. Es cierto también que en el parque hay un bagaje de gente que lleva muchos años, que tiene mucho nivel, pero, bueno, que ha dejado un poco de paso a otros compañeros. Y en esa línea, bueno, pues hemos ido apuntándonos y de manera natural prácticamente. Sí, ha sido natural, sí. No ha habido que excluir a nadie ni que incluirla, es un poco, a esto se va totalmente voluntario. Sí es cierto que el servicio nos da todas las facilidades de material, de vehículos o sea, lo que es la logística, pero lo que es la participación es voluntaria, entonces el que quiere se apunta. Y bueno, pues en función un poco de las cualidades que pueda tener cada uno y demás, pues así más o menos se va confeccionando el grupo, pero es como él dice, sale natural y el que a lo mejor está un poquito más verde, pues decide ir solo de observador para seguir aprendiendo, viendo las maniobras, pero no quiere estar en primera línea. Bueno, sale un poquito de esa manera. Vale, sí, digo que no sabía si es que, yo que sé, imagínate que se quiere presentar mucha gente y no podéis ir todos y a lo mejor, yo que sé, se elige por sorteo, me lo invento, ¿sabes? Bueno, si llegase el caso que ocurriese algún día eso, que sería una buena noticia, pues habría que llegar a ese punto de hacer una selección por sorteo. Claro. Sí, entonces la idea de estas jornadas es que se sigan repitiendo, ¿no? De manera pues anual, sí, imagino. La intención que creemos que tiene Ceuta es de seguir haciéndola. Además, hemos visto también que desde las primeras jornadas que ellos hicieron hasta estas terceras ha habido una evolución muy grande. Han conseguido más patrocinadores, han conseguido escenarios muy espectaculares, como esa foto que fue en la torre de Balearia, que tuvieron que cortar el tráfico marítimo o los radares para que pudiéramos utilizarla y les costó un año de gestiones. Entonces están haciendo un buen trabajo y bueno, como ellos, pues hay jornadas en Toledo y en otros puntos de España que bueno, pues van poco a poco pues mejorando nuestra capacitación. Oye, ¿y os planteáis que algún año sea en Marbella o que en Marbella se empiecen estas jornadas? Porque claro, pues, seríais vosotros los que lo empezaríais, ¿no? Pues mira, precisamente este año, en el viaje de ida y de vuelta, un par de compañeros del equipo pues lo mencionaron. Y bueno, es una idea que está rondando, hay gente motivada, lo único que ocurre que es bastante trabajo y hay que hacer muchas gestiones, necesitan apoyo de la administración, que seguro que lo hay, pero bueno, está ahí en la recámara. Bueno, pero ya se os ha pasado por la cabeza, ¿no? Sí, bueno, sí. Siempre está. De hecho, Marbella ha hecho algunas jornadas, hizo una hace unos años de rescate subacuático, que fueron, la verdad es que bastante exitosas, vino gente de toda España.
y bueno, pues seguramente algo se hará. No a lo mejor tan bien organizadas o a lo mejor planteando otro tipo de objetivo, pero bueno, ahí está la idea, eso es cierto. Se está moviendo ya en vuestras cabezas, ¿no? Cocinando. Se está cocinando. Oye, qué maravilla. Y me habéis hablado también de la gente joven. ¿Hay mucha gente joven ahora en el cuerpo? Sí, bueno, con la última promoción han entrado unos 15, ¿no? 15 nuevos compañeros. 16, concretamente. 16, ¿no? 16 nuevos compañeros que, bueno, es cierto que no todos cuando entran les gustan todas las materias, porque en bomberos hay muchísimas materias, ¿no? Y muchas veces te centras en una porque no puedes abarcarlo todo. Pero sí hay gente joven que se ha interesado y están motivados. ¿Y cuántas materias? Me han dicho que hay muchas, en el sentido de que hay muchos tipos de rescate, muchos tipos de... ¿o cómo? Sí, ¿A qué te refieres? Nosotros por competencias no solo tenemos la extinción de incendios, sino también la propia ley recoge que tenemos las competencias de salvamentos. Entonces, claro, en salvamentos entra pues infinidad de cosas, no solo el rescate vertical, rescate en accidente de tráfico, rescate de personas atrapadas, hundimiento, derrumbes, rescate medio acuático. ¿También hacéis cosas acuáticas? Sí. Claro, entonces todo requiere una especialización ya tan técnica que bueno, pues no se puede llegar a todo a la excelencia. Hay gente que en bomberos siempre le gusta más una cosa que otra, entonces pues suele haber un grupo que sabe un poquito más pues de accidentes de tráfico y son los que se encargan pues de gestionar ese tipo de cosas, aparte de que en un día a día de guardia pues te puede tocar cualquier cosa. Pero luego para este tipo de eventos pues también hay de accidente de tráfico, hay de... Digamos que hay un nivel básico que tenemos que cubrir. Claro, que todos lo sabéis. Y luego hay gente que, bueno, que se tecnifica más en este tipo de materias, ¿no? Individuales. Sí, que al final como todo, ¿no? Que al final tú haces algo, te quedas aquí, pero después te vas especializando en algo más concreto. Claro. Que al día a día tenéis que saber un poco de todo, evidentemente. Está claro. Pero que si hay un rescate en concreto, pues a lo mejor sale un compañero en vez de otro, ¿no? Sí, eso ya en función un poco de la guardia que haya. Si sale una cosa concreta y se sabe que hay un compañero que domina más esa materia, pues aunque no le toque en ese momento salir, pues nosotros mismos hacemos una rotación interna y ese compañero se incorpora a esa intervención y el que le tocaba salir pues se queda en el parque pues a otro tipo de incidencia que pueda surgir. Hay cosas que son urgentes, que no da tiempo a pensarlas, pero otras que sí da ese margen y sí solemos hacer ese tipo de movimientos. Que ahora que hablamos de todo esto y indagamos un poco más en lo que hacéis, ¿creéis que la gente se queda solo con bomberos, flechita, incendios? Solo, en plan, como que no saben que hacéis como un montón más de rescate y estáis como en un montón más de cosas. Yo estoy convencido de que no lo saben. De hecho, este tipo de entrevistas hacen que la gente conozca más nuestro trabajo, ¿no? Y sea consciente de todas las cosas que hacemos, ¿no? Porque bueno, es que nosotros tocamos desde el mar hasta la montaña, ¿no? Pasando por el accidente de tráfico, como ha dicho él, incendios, apertura de puertas, muchísimos tipos de intervención, ¿no? Y la gente al final, bueno, se queda con una parte que es la más histórica, ¿no? de los bomberos, pero sí que hacemos muchas cosas, ¿no? Y ya no solo la parte operativa, luego está también la parte preventiva, que bomberos no es solo trabajar en una desgracia o en algún incidente, es bueno, pues prevención, planificaciones de riesgos, campañas divulgativas de formación e información a la población, informes preceptivos que tiene que hacer nuestro jefe, por ejemplo, pues siempre que va a haber una apertura de un local o de un edificio. Pues también vais vosotros a ver que cumpla todos los requisitos. Sí, eso va a otra parte del parque, que es ya más la parte de jefatura, que está no es la parte operativa, en donde bueno, pues hacen una revisión pues que cumpla las medidas contra incendio, la normativa vigente, incluso las ordenanzas municipales al respecto. Entonces, es mucho y efectivamente, como él dice, hay mucha gente que yo creo que no sabe hasta dónde llegamos.
Oye, pues me alegro de que si esta entrevista ha servido para que la gente en casa, para la gente que no vea, pueda conocer un poco más vuestro trabajo, pues genial. Yo también lo conocí porque vinieron unos compañeros vuestros en el programa de verano y justamente me dijeron, oye, que no solo apagamos incendios, porque de hecho le pregunté, oye, ahora en verano tal, y me dice, sí, en verano, pero hay más rescates, hay más accidentes de tráfico, y digo, es verdad, nos quedamos solo con más el fuego. Movimiento de personas, pues Exacto. más posibilidades De cualquier cosa. de algún tipo de incidente. Oye, pues me alegro mucho de que hayan ido muy bien las jornadas. Esperamos a ver si algún día son en Marbella o no y de haber podido conoceros pues más a fondo y al cuerpo también, así que muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por invitarnos. Y ahora vamos a pasar a la Biblioteca Municipal, porque es que hace unos días hubo un encuentro con el escritor Manuel Vilas Rubio, así que vamos a verlo. Manuel Vilas, un placer, muchísimas gracias por recibirnos y por mostrarnos esta biblioteca que no es su biblioteca en realidad, no es su biblioteca en realidad. Buenas tardes, muchísimas gracias por venir y gracias Jesús y gracias Carmen. Estoy muy contento de volver otra vez a Marbella. Y Jesús estuvo efectivamente, mira, ahora viéndola con la foto parece más ordenada. Realmente aquí están aquí hay libros apilados porque están también los de Ana Merino y están los míos todos juntos. Hay una simbiosis aquí de libros un poco rara, ¿no? Pero también divertida porque es un caos que va muy bien con el sentido de la vida de la literatura, ¿no? Veo que hay una foto de Kafka, claro, hay una foto de Kafka y también hay una foto de mi hijo. Y luego está, claro, hay cosas de Ana también. Es un batiburrillo. Y ese sofá es en el que yo leo. Ahí me siento yo a leer. Y está bastante limpio, por lo que veo, porque normalmente está lleno de cosas. Pero una biblioteca es también lo que uno quiera que sea, ¿no? Es un deseo en movimiento, ¿no? Tampoco es importante. Hombre, hay gente, Jesús conoce muchos bibliófilos de gran solidez y de gran nobleza, por decirlo así, que tienen bibliotecas maravillosamente ordenadas, ¿no? La mía es un poco reflejo de la pasión por la literatura, pero una pasión un poco caótica, ¿no? Un poco irracional. También un escritor va a la caza de un libro, no se sabe muy bien por qué. Luego yo, por ejemplo, yo de repente necesito un libro, necesito tal libro y lo tengo y de repente lo tengo, lo empiezo a leer y ya no me interesa. Pero si no lo tengo me vuelvo loco, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué hago? Pues se queda ahí, lo empiezo a leer y tal, y no era lo que yo buscaba. Vaya por Dios. Y entonces, ¿qué hago? No lo devuelvo a su sitio. Lo dejo encima de la mesa. Y luego llega otro libro y al final encima... Hay otra cosa que a mí me gusta mucho, que es que... Esto se lo vi una vez en casa, en Zaragoza, de nuestro añorado Félix Romeo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pues él tenía, en su piso de Zaragoza, tenía los libros apilados en grandes columnas. O sea, claro, realmente si tú querías el de abajo, lo tenías claro, porque se te iban a caer todos, ¿no? Pero era una ordenación bastante graciosa, porque efectivamente podías contemplar todos los títulos, pero no podías sacar los de arriba, pero los de abajo no. Pero era una forma de ahorrar en estanterías. ¿Cómo lo han arreglado Vilas y Ana Merino? Esto de compartir los libros. Ella es Ana Merino. Se fusionaron los libros. Pero de forma natural. Ella tenía una biblioteca bastante ordenada, donde priorizaba, donde había mucho libro de su especialidad, que es el cómic y novelas de su... Entonces, claro, cuando chocan dos bibliotecas de dos personas que aman la literatura, es maravilloso porque ella tenía libros que yo deseaba y ella vio libros míos que también deseaba. Quiero decir que de repente libros que tú no tenías los tenía ella, y ella vio libros que ella no tenía y tenía yo. Entonces eso está bien. O sea, yo por ejemplo había cosas que yo quería leer y que nunca había tenido ocasión de comprar y que estaban en su librería, en su biblioteca. Y a ella le pasó lo mismo, ¿no?
Yo recuerdo, por ejemplo, que yo tenía un libro de Félix Grande que se titulaba La calumnia, y ella llevaba buscando ese libro desde hacía un montón de tiempo, y cuando lo vio, pues se puso muy contenta. Claro. Y lo mismo me pasó a mí con libros suyos, con poesía que yo no tenía y que ella tenía, ¿no? Qué bueno. Oye, me encanta lo del término este de dos bibliotecas que chocaron, ¿no? Sí. Porque hay algo también de choque, de hallazgo, pero te digo también algo de choque, claro, ¿no? Sí. Consecuencia de ese choque hay unas placas, como las placas tectónicas cuando chocan en los documentales de la 2. Bueno, pues de repente este es el resultado. Claro, porque en de realidad ese son choque. cuando chocan dos bibliotecas, Sí. chocan dos psicologías, porque cualquier lector, en fin, aficionado y tal, pues construye su biblioteca. Y de repente, si se casa con otro lector, pues esas dos bibliotecas se fusionan y son distintas, ¿no? Claro. Y el resultado es muy interesante. Soñé que era un empleado de un Dunkin' Donuts de Wall Street, que se levantaba a las 4 de la mañana y nevaba, y ya había gente esperando a que yo abriera la puerta. El donus glaseado es mi preferido, sería capaz de comerme 100 seguidos. Soñé que era 1000 empleos insignificantes, 1000 trabajadores en 1000 trabajos que no perdurarán. Ningún trabajo perdura. Soñé que era la Quinta Avenida, soñé que era el puente de Brooklyn, soñé que era la Estatua de la Libertad que abandonaba su pedestal y se bañaba en el Atlántico desnuda. Soñé que era altura, piedra y vidrio. Te veía en todas partes, en la cocina de mi apartamento, en el cuarto de baño, en el dormitorio, dentro de la ducha. Soñé que era pobre, que estaba enfermo, que aún me sobraban fuerzas para caminarte durante 8 horas seguidas. Es hermoso estar enfermo a tu lado. Fuiste construida para guardar el secreto. Todos tenemos sed en Nueva York. ¿Cuál es el secreto? En despejadas tardes de invierno a 3 grados bajo cero, la caída de la luz sobre tus gigantescos edificios dibuja números anteriores a las matemáticas, números solares que contienen la fórmula de la vida, números primos y escaleras hacia la transparencia. Y los pobres son al fin mis hermanos y mis hermanas, a quienes invito a todos los donuts del mundo. No eres una ciudad, sino un destino. No eres una ciudad, sino la cristalización de las almas. Bueno, pues ahora, como han visto, hemos podido ver y escuchar a Manuel Vilas-Rubio, y vamos a continuar con el programa aquí en directo en Como en Casa. Y en este momento estamos con Mariluz Vera, que es abogada. La tenemos aquí sentada, preparada. ¿Qué tal, Mariluz? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Oye, encantadísima de estar contigo, una abogada súper joven, que también hemos compartido instituto, o sea que maravilloso. Sí. Vas a estar aquí recurridamente, ¿no? Una semana va a venir Lola, Sí. otra semana vas a venir tú. O sea que estupendísimo. Un placer. Oye, vamos a meternos en un tema que yo creo que es bastante importante a día de hoy. Antes de meternos, mencionar que eres abogada especializada en extranjería, ¿verdad? Inmobiliaria, y eres fundadora de Hola Expat. Sí. ¿Qué es Hola Expat? Somos una agencia de reubicación de extranjeros. Básicamente lo que ayudamos es a la persona extranjera que quiera venirse aquí a España, y tratamos de darle todos los servicios en casa a través de colaboradores y nosotros mismos también con el equipo. Damos servicio primero de extranjería, porque normalmente el extranjero que ahora estamos viendo que está viniendo necesita la gestión de lo que es la residencia, el visado, un permiso ya para estar aquí, para residir. Luego también hacemos un poco de ayuda a la búsqueda de la vivienda, luego también impuestos,
y también ahora intentamos que el extranjero venga y se integre en la sociedad. En el sentido de decir, oye, mira, tenemos actividades aquí en Marbella, tenemos también cursos de idiomas y que puedan ser parte de nuestra ciudad. La sociedad. Qué Sí. guay. Oye, pues muy guay el Hola Expat. Gracias. Y vamos a meternos ahora con el tema de que vamos a hablar hoy, que es un tema que creo que está bastante en nuestra sociedad, que es muy importante y que encima ahora está un poco webs, y es los alquileres. Los alquileres, los derechos, los deberes de los inquilinos, los propietarios. Antes de nada, Mariluz, ¿cómo está ahora mismo la situación del alquiler en Marbella? Bueno, la verdad que nada más que hay que ver las noticias y ver un poco el mercado inmobiliario, que tenemos una situación realmente bastante complicada, y más aquí en Marbella, porque Marbella, al ser un sitio tan turístico donde confluctúa al final vivienda que es de alquiler turístico, vivienda de corta temporada, y luego es difícil encontrar vivienda de larga temporada, porque realmente hay mucha gente que viene y se va porque quiere pasar pues aquí lo que es el verano y demás. Entonces, para la gente que a lo mejor se quiere independizar, gente joven como nosotros, que digamos, no, queremos salir ya de casa de papá y mamá, cuando buscamos un alquiler de larga temporada, ahí encontramos las dificultades, porque hay mucha inseguridad para lo que es los propietarios a la hora de alquilar. Pero la inseguridad, ¿de dónde viene? ¿De dónde crees que viene? Pues, por ejemplo, principalmente el mayor problema que tenemos ahora en España es cuando el inquilino deja de pagar la renta. Y entonces ahí pues hay dos tipos de problemas en ese sentido. Cuando tú tienes una vivienda y a lo mejor la tienes cerrada, o como me ha pasado a mí con un cliente, estaba haciendo una mudanza y entra gente y la ocupa, es decir, que se meten dentro por la fuerza, que eso ya es un delito. O, por ejemplo, que tú tienes un inquilino y ese inquilino pues deja de pagar el alquiler. Uno es un delito y el otro es una ruptura del contrato, es un... Ay, ¿cómo se decía? Bueno, O sea, que uno, digamos, es que, perdón por interrumpirte, pero que tenemos dos opciones. Uno, que se metan en tu casa directamente, que digamos es, no sé cómo se llama, pues, una Usurpación. ilegalidad. Sí. Y después lo otro, que rompan el contrato, es decir, que Sí, pero es una ilegalidad también. Bueno, en un sentido sí, al final es una cuestión civil, pero Vale. en ambos sentidos el problema es que tienes que acudir a la justicia. Y la justicia ahora mismo, entre retrasos y que no tienen suficientes medios, pues te ves en un momento en el que haces una inversión de poner tu casa al alquiler y después no estás recuperando esa inversión. A día de hoy voy a hacer la pregunta, que no sé si sabes la respuesta, si no, no pasa nada, pasamos palabra, pero si yo pongo mi casa en alquiler, Sí. a ti, por ejemplo, Mariluz, y tú me dejas de pagar, ¿yo te puedo echar? Hombre, siempre hay medios. Sí, claro que no, sí. pero quiero decir, ¿y cuándo se hacen ocupas de, es que o tenemos aquí, o yo tengo quizá una, que no estoy puesta en el tema de que, ¿cuáles son esos momentos en los que dice, oye, que se me ha metido en casa y no puedo sacarlo, y no puede dejar ni de pagarle la luz, ni el agua? Hombre, eso depende del caso concreto. Lo que sí que es verdad que no se debe hacer es, por ejemplo, que cada uno se tome la justicia por su mano. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes a una ocupa o un inquilino y te dejan de pagar, tú lo que no puedes hacer es cortarle la luz y cortarle el agua, porque después se pueden mezclar con otros delitos. O, por ejemplo, enviar una empresa de desocupación, que está muy de moda. Vale, sí, te echan el inquilino, pero después puede haber otra denuncia del inquilino hacia ti y se lía. O sea, pero que siempre puedes echar a la persona que... ¿Siempre? Sí. Sí. ¿Qué Hombre, tiene la idea? ley siempre tiene recursos para todos, para que al final Pero cada uno reclame lo que le corresponde. Lo que pasa es que muchas veces en las noticias, creo que pasa, y en la vida en general, las cosas malas hacen más ruido que las cosas buenas. Entonces, cuando hay un problema, que son cosas muy sensibles de ocupación y demás, pues hace muchísimo ruido. Pero al final nosotros tenemos siempre herramientas jurídicas, incluso los profesionales de abogados y profesionales también de la justicia, estamos para que realmente cada uno pues pueda restituir su derecho y que pueda recuperar la vivienda tarde o temprano. Claro, ahí a lo mejor es lo de tarde o temprano, que a lo mejor tú empiezas el proceso y a lo mejor esa persona lleva Tarda. 6 meses, un año en tu casa, ahí viviendo de gratis, como quien dice, porque no te está pagando, Claro. y no puedes hacer nada, tienes que esperar el proceso, ¿no? Por un eso, poco. sí, claro, por eso yo ahora mismo, por ejemplo,
a mis clientes que a lo mejor quieren alquilar su vivienda porque no están residiendo aquí, yo ahora mismo lo que les estoy recomendando es, para mitigar un poco ese riesgo, hay seguros de impago de alquiler, que por ejemplo esos seguros te cubren pues lo que son los gastos legales si tienes que iniciar un juicio por falta de pago, o por ejemplo también hasta 12 meses de que te dejen de pagar de la renta. Entonces ahí sí es una buena solución. Pagas un seguro que cuesta a lo mejor entre el 3 y el 6% de la renta mensual y ahí ya tienes esa seguridad de decir, bueno, no tengo tanta pérdida. Oye, pues mira, es una muy buena opción, los seguros que siempre a veces nos salvan, ¿no?, en algunas ocasiones. Y oye, ¿cuáles son los derechos más básicos del inquilino? O sea, de cuando estamos hablando de cuando una persona alquila, pero ¿y de nosotros cuando alquilamos? Claro, ahí por ejemplo los problemas que principalmente veo son, primero, lo que es la duración del contrato de alquiler, luego quién se encarga de los pagos de la agencia, las devoluciones de la fianza. Si tú, por ejemplo, dices, me quiero independizar, quiero buscar una vivienda de alquiler, lo que es permanente para hacer mi vivienda habitual, puedes poner una duración de un contrato de 1 año, pero se te tiene que respetar las prórrogas de hasta 5 años. Si el que te alquila es una persona particular y 7 años si es una empresa. Es decir, que básicamente tienes asegurado ese tiempo en la vivienda, salvo que el propietario tenga que recuperar la vivienda pues por una cosa pues insalvable, que la necesite. Una fuerza mayor, de decir, oye, es que tengo que volver a este piso, ¿no? Sí, yo qué sé, me he divorciado, no tengo otra vivienda, tengo que recuperarla, me ha echado lo que sea, vale. Y después, pues, otro de los derechos que ha venido con la nueva ley de vivienda es que habitualmente, y pasa aquí muchísimo en Marbella, es que las agencias inmobiliarias, lo verás en Idealista, cobramos un mes de comisión de alquiler. Sí. Bueno, pues si estamos hablando de vivienda habitual y permanente, esos gastos de la comisión de inmobiliaria a lo mejor pueden ser 1.000 euros. No los tienes que pagar tú como inquilino, los tiene que pagar el propietario. O sea, estamos hablando de, pero cuando ya es algo a largo plazo, 6 meses, por ejemplo, ¿sería a largo plazo o más, o 1 año? No, a eso es a partir de cuando tú pones en el contrato que es largo plazo y es 1 año y después tiene pues 5 años de prórroga. ¿Qué pasa? Que también hay lo que yo he visto aquí en el mercado inmobiliario en Marbella es que te dicen, no, te voy a hacer un contrato de a lo mejor 1 año y después te hago otro nuevo de otro año, y después otro de otro año, pero tú después estás empadronado. Tienes aquí a lo mejor como eres autónomo y tienes tu domicilio fiscal en tu casa o tienes los niños matriculados en el cole. Al final, ¿qué es? ¿Una vivienda temporal o es una vivienda permanente? Pues lo que se va es a la realidad. Y en esos casos es cuando se tiene que hacer esas prórrogas de hasta los 5 años o 7. Entonces, lo que me estás comentando es que en estos casos las agencias que normalmente hacen pagar a la persona que alquila, sí, ese digamos, ¿cómo la comisión? Eso, la comisión inmobiliaria. Debería pagarlo el propietario que tiene esta vivienda para alquilar. Sí, eso fue una modificación en la nueva ley de vivienda. Y bueno, lo que yo también ahora mismo recomiendo es, por ejemplo, imagínate, alquilas una vivienda y te das cuenta que te han cobrado la comisión inmobiliaria cuando no te corresponde y le corresponde al propietario, pues hay un mecanismo que son las oficinas de atención al consumidor, la OMIC, por ejemplo, aquí en Marbella está en el centro. Y bueno, primero reclamarlo a la inmobiliaria de forma amable, por supuesto, decir, oye, mira, devuélveme la comisión porque no me pertenece, le pertenece al propietario. Seguramente te va a decir no. Spoiler, alerta spoiler, a lo mejor te dice que no. Vale. Entonces ahí es cuando ya recomiendo, bueno, vete a esta que es una institución pública, que está abierta, es totalmente gratuito, y ahí puedes plantear una reclamación y decir, oye, mira, esta inmobiliaria me ha cobrado, presentas el contrato de alquiler en el que dice que es de larga temporada y presentas la factura o el pago de esa comisión de intermediación inmobiliaria, y ahí pues se inicia un proceso de reclamación. No llega a ser judicial, es extrajudicial, es administrativo, porque mi recomendación siempre es evitar lo que es los juzgados, y le pueden, por supuesto, plantear sanciones a las inmobiliarias que hacen ese tipo de prácticas. Ojo al detalle, yo he dicho es extrajudicial cuando no implica
Claro, cuando tú ya no vas lo que es a un juzgado como tal. Sí. Vale, ojo, ya he aprendido, me encanta, ya lo he aprendido cómo decir bien. Vale, entonces este detalle lo tenemos bien claro. Repíteme el organismo, porfi, para que la gente que esté en casa... La Oficina de Atención al Consumidor, la SOMIC. Vale, está por aquí en Marbella, te sabes más o menos. Sí, en el centro. En el centro, vale. Yo es que nunca he tenido que ir, pero oye, está muy bien saber que está, que está ahí. Y encima, gratuito, ¿me has dicho? Sí. Oye. Eso es, por ejemplo, como imagínate, vas a un centro comercial, X tienda, y pones una hoja de reclamaciones. Pues es ese procedimiento, el de las hojas de reclamaciones. Y ¿qué puede hacer? No, esto lo hemos hablado, lo de qué puede hacer un inquilino si no le devuelven esto, que es ir a este organismo. Vale, ¿qué papel juegan los seguros del impago de alquiler? O sea, aquí en este preciso momento, ¿no? De decir, oye, que no me han pagado, que no tal, lo hemos comentado anteriormente, pero para indagar un poco más. Claro, ahí lo que haces es, bueno, primero das un parte al seguro porque es un siniestro, y ahí lo que tendría que empezar el seguro es primero haciendo una reclamación, un burofax, pidiéndole al inquilino que, bueno, aunque lo haga el seguro, al final pasa a un departamento de asistencia jurídica, que lo hace un abogado. Le envías un burofax, una carta en el que diga pues que tiene que devolver, que tiene que pagar la renta. Después, ahora también ha cambiado la ley y se tiene que llegar a una mediación antes de ir a juicio. Sigue el proceso judicial y, bueno, y dependiendo de las características del seguro, pues como te comenté, puede cubrirte esos meses en los que tú no estés recibiendo la renta de alquiler, hasta ciertos límites. Hasta lo que he visto es un año. Y, o sea, esto estamos hablando del tema de alquiler y demás y de seguros, pero también hay otro tema muy importante, que es la fianza. Sí. Que esto hemos hablado antes, justo antes de empezar nosotros en la conversación. La devolución de la fianza, que a veces esto es un tema peliagudo, ¿no? Sí, la fianza, por ejemplo, lo que estamos hablando, en contrato de alquiler de vivienda permanente de larga temporada, es un mes. Me ha pasado con clientes que a lo mejor después, cuando ya acaban el alquiler, el propietario no le quiere devolver la fianza, cuando después sí la devuelven en condiciones como las recibió, propias. Muchas veces los propietarios no lo saben, pero aquí lo que hay que hacer es, cuando tú firmas un contrato de alquiler en Andalucía, primero tienes que, aparte de pagar impuestos, declararlo. Pero también, o sea, hay un mecanismo que es de la Junta de Andalucía, que es como un sistema de fianzas. Hay una cuenta indisponible de la Junta de Andalucía, tienes que rellenar un modelo y ahí tendrías, en el mes, desde que firmas el contrato de alquiler, tienes un mes para depositar la fianza. Si no la depositas y después pasa un año y tu inquilino te la pide y, oye, devuélveme la fianza, y tú no la tienes porque te la has gastado, ahí tú podrías acudir a esa oficina de la Junta de Andalucía y pedir y averiguar si tu propietario hizo el depósito de la fianza. Si no lo hizo, eso va con multa y con recargos. Y eso sí que es un medio para poder asegurar ese dinero, porque muchas veces pasa de que a lo mejor tú recibes una fianza, no sé, 2.000 euros, cuando vas a devolverlo no tienes el dinero. Porque te lo has gastado o porque lo que sea. Entonces, cuando no lo tienes, tú como persona que quieres tener de vuelta tu fianza, acudes a este organismo. Podrías acudir a ese organismo y preguntar, oye, mi propietario, vas con los dos de la vivienda, ¿ha depositado la fianza? Sí, no. Se le inicia un procedimiento. Pero mi pregunta es que no me ha quedado claro, no sé si porque no lo hemos comentado porque no me he enterado, pero ¿es obligatorio? Es obligatorio. O sea, pero lo que pasa es que la gente no lo sabe. ¿Ah? Es obligatorio. O sea, sí. Si yo recibo una fianza, tengo que llevarla a Tienes que depositarla en la Junta de Andalucía, pero la práctica es que nadie lo hace, Nadie lo hace. Pero ¿esto es obligatorio y nadie lo hace? Sí. Ojo. Bueno, ¿y qué pasa con las agencias inmobiliarias? Te siguen cobrando a ti la comisión de intermediación cuando no corresponde y hacen contratos de larga temporada. Eso es así, porque si no te dicen, no te alquilo la vivienda. Ya, es que el tema de la vivienda, ojo, es que está complicadito. Yo todo lo que he hecho son, en vez de acudir a la mejor a un abogado, estos son mecanismos para que la gente de forma gratuita pueda resolver su situación. ¿Que se complica? Bueno, aquí estamos para todo. Por supuesto. Oye, también quiero hacer el inciso, ¿esto que estamos comentando son para contratos de larga temporada? Sí, es larga temporada. Vale. Porque las reglas a lo mejor para un contrato de corta temporada son
completamente distintas. Vale. Sí. No digo que el detalle es importante, saber si es para toda persona que alquile una vivienda, si, aunque tú crees que la gente se aprovecha de decir, no voy a hacer un contrato de larga temporada para no hacer todo esto. Evidentemente. Y acorta y acorta. Claro, esos son contratos de larga temporada encubiertos, bajo los de corta temporada. Lo que te comenté, a lo mejor haces un contrato de 1 año y pones de corta temporada, pero después lo prorrogas 1 año, otro año, otro año. Pero tienes a los niños empadronados en el colegio. Sí. Pero tienes ahí tu domicilio literalmente fiscal. como ser un falso autónomo, que no eres autónomo, pero estás haciendo de autónomo. ¿Y a qué se va? En un juzgado. En un juzgado lo que se ve es la realidad. Que bueno, y ya para terminar, Marilu, no sé si hay algo más que quieras comentar que a mí se me ha ido. Creo que lo hemos comentado, tema fianza, tema todos los organismos que podemos acudir si lo necesitamos. También esto, recordar que es para contratos de larga temporada. Si quieres otro día podemos hablar de los de corta temporada. Venga. Que también somos muchos también los que queremos irnos de corta temporada de alquiler. Claro. ¿Qué consejo le darías tanto a propietarios como inquilinos para evitar conflictos? Es decir, para que no ocurra nada. ¿Cuáles son el mayor consejo que podrías dar o los más...? Yo creo que para ambos lo primero es saber con quién estás haciendo este contrato. Primero, que el propietario conozca al inquilino, que le haga, pues, no sé, una entrevista, que por supuesto pida medios económicos de a lo mejor si tiene nómina, si tiene contrato, etcétera. Si ve la cosa rara o simplemente si se quiere guardar las espaldas, que haga un seguro de impago de alquiler. Y luego, para los inquilinos y la gente joven, primero que ahorren. Primer paso, muy importante. Primer paso, ahorrar, y en cuanto puedan, pues a lo mejor llegar a una cantidad en la que puedan acceder a una entrada para la compra de una vivienda, que al final es lo ideal, no estar eternamente a día de hoy, sí. Y después, pues, que revisen bien los contratos, que paguen a tiempo, y si ven alguna irregularidad, pues que vayan a organismos públicos en los que puedan, pues, defenderse de forma amigable, por así decirlo, a la Oficina del Consumidor o, por ejemplo, a este organismo de la Junta de Andalucía, si tuviesen problemas a la hora de recibir la devolución de la fianza. Oye, pues muchísimas gracias, Mariluz, por todo lo que nos has contado. Lo has contado genial, muy claro. Muchísimas gracias, por todo un tema tan importante como es el alquiler, la vivienda, que ojalá pronto podamos tener un alquiler regulado y que todo esté así como un poco reguladillo, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, como creo que no va a pasar, nos vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos, que todavía queda programa. Continuamos aquí el programa en Como en Casa. Estamos en directo, como ya saben, en este jueves, que he tenido que revisar que era jueves porque yo ando perdida con el día de la semana, ya lo saben. Y es que seguimos con temas importantes y especialmente útil, pues, para mucha gente. Antes de la publicidad, pues hemos hablado de un tema que hemos dicho, oye, el alquiler, qué importante y tal. Y ahora pues seguimos, en este caso también, como saben, con sección semanal. ¿Qué pasa cuando una persona acumula deudas y ya no puede afrontarlas? Pues estamos aquí con Ángel Herrera, que no Carlos Herrera, que se puede confundir la gente, pero no es, de FH Asesor en Marbella, que nos explica la ley de la segunda oportunidad. Es verdad que cuando estuvimos aquí, Ángel, hace ya un par de semanas, lo comentamos un poco por encima, pero dijimos, oye, en el próximo vamos a adentrarnos un poco más. Entonces, bueno, primero, ¿qué tal, Ángel? Buenos días. Muy bien. Lo prometido es deuda, así que nos ponemos con ello. Totalmente, viene Ángel preparadísimo. Antes de nada, Ángel, ¿qué es exactamente la ley de la segunda oportunidad? Y esto contado para personas que no sabemos de leyes. Sí, de forma llana. Sí, totalmente. La idea es eso, explicarlo sencillo. Sí. De todas formas, cualquier cosa me vas diciendo, siento algún tecnicismo. La ley de la segunda oportunidad, al final, es una ley que lo que permite al autónomo, a la persona física, es que se le perdone todo, empezar de cero, perdonándole toda la deuda que tiene o de forma parcial, que ahora entraremos un poco más en detalle en lo que sería la exoneración del pasivo insatisfecho. Exoneración es perdonar, pasivo deuda, insatisfecho lo que debe, es decir, perdonar la deuda que debe, la totalidad. O sea, la deuda de cualquier tipo. No, hay exoneraciones que no, o sea, hay tipos que no se pueden exonerar, como las hipotecas, pero bueno, si quieres te lo explico con un ejemplo. Imagínate una persona física que se hace autónomo
empieza con su actividad empresarial y por lo que sea pues se coge un crédito personal para acompañar esta actividad, tiene sus proveedores del día a día, en fin, una serie de pagos que tiene que realizar como cualquier autónomo a día de hoy. Empiezan a pasar los meses, su actividad empresarial avanza y llega a un punto en el cual su negocio empieza a ir mal y se plantea en una situación de que le entran 1.000 al mes y tiene que pagar 3.000 cada mes. Esto no significa que tengas un mes mal o dos, porque si no la gente lo haría con mayor frecuencia. Lo que se hace es, una vez que ya llevas un tiempo en esta situación que no puedes hacer frente a pagos, dices, oye, estoy en una situación de insolvencia, gano 1.000, tengo que pagar 3.000, algo tengo que hacer, y es cuando se solicita la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es un proceso que el cual tienes que cumplir ciertos requisitos, que seas deudor de buena fe, por ejemplo. Deudor de buena fe. Sí, es decir, la persona que me lo va a llevar, en este caso, este tema, ahí aparece una figura que es el concurso, y dentro del concurso está el administrador concursal, que tiene un rol arbitrario, es decir, hace como de árbitro en esta situación, que dice, vale, esto es justo, esto no, un poco para explicarlo sencillo. Y lo que se hace con esto es decir, vale, yo soy un deudor de buena fe porque te voy a facilitar toda la información que necesites, voy a ser transparente con mis cuentas, mis ingresos, mis gastos, mi patrimonio, para que veas que realmente lo que te cuento es cierto. Luego, aparte de esto, también te piden el requisito de que no lo hayas solicitado 5 años atrás, porque si no, todo el mundo cada año alegremente pues podría darle más picaresca a este tema. Y luego, por ejemplo, que la situación de insolvencia sea real, que se pueda explicar. Una vez que llegas a este punto y se cumplen todos estos requisitos, es cuando, después de avanzar en el concurso y presentar toda la documentación que se solicita con el procedimiento, en este procedimiento, se pueden dar 3 opciones: que no te la concedan, que te la concedan de forma parcial o que te la concedan de forma total. Si te la conceden de forma total, la exoneración del pasivo, lo que te comentaba antes, significa que te quedas a cero, es decir, das todo lo que tienes, te quedas sin nada, pero empiezas a cero con todas tus sin deudas y sin nada. Es como una nueva oportunidad, como dice el nombre. Y luego está la exoneración del pasivo parcial. Esto es, mira, yo después de pagar la hipoteca, la cesta de la compra, lo básico para vivir sin ningún tipo de lujo, me quedan limpios 200 o 300, X cantidad. Pero al mes tengo que hacer frente a pagos de unos 1.000. Claro, entonces esto por mucho que me esfuerce no lo vamos a poder cuadrar. Lo que se hace aquí es un plan de pagos, un calendario de pagos en el cual dices, vale, pues de todos los acreedores que tienes, ya sean acreedores de entidad pública o de entidad privada, vas a pagar a este acreedor de entidad privada 100, a este 100. Normalmente suele ser con luego entramos en diferenciación de acreedores de entidad privada y de pública porque tiene sus diferencias. Pero básicamente lo que te dice es vas a pagar de lo que te queda limpio 100 a este, 100 a este y 100 a este, durante un máximo de 5 años, entre 3 y 5 años, dependiendo un poco. Pero bueno. ¿Y esta ley de la segunda oportunidad que comentamos? Cuando esta persona que se encuentra en esta situación, ¿dónde va? Es decir, ¿vas a un organismo, vas a una persona, Lo normal es que te lo presente pues tu abogado, dices, oye, estoy en esta situación, no puedo hacer frente a mis pagos, me encuentro en una situación de insolvencia, y con la documentación que te comentaba para poder acreditar todo esto que me estás contando, teniendo en cuenta la situación posterior del concurso, el administrador concursal y demás, es con lo que intentas tramitarle esta exoneración del pasivo. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que tus acreedores, como cualquier persona, tiene acreedores de entidad privada, alguien a quien compra, y luego están entidades, acreedores de entidad pública, Seguridad Social y Hacienda, que son obligaciones que todo autónomo tiene que cumplir. Sabemos. ¿Qué pasa aquí? Que es donde yo veo un poco, a mi juicio, de que habría que hacer alguna reforma en esta ley, porque no se utiliza la misma vara de medir para la entidad privada que la pública. Es decir, un deudor con una entidad privada se le puede llegar a perdonar al deudor la totalidad de la deuda, haciendo las cosas bien, en el mejor de los escenarios posibles. Sin embargo, en la entidad pública, un deudor no puede superar la cantidad de 10.000 euros, y de esos 10.000 euros
como mucho te van a perdonar 5.000. O sea, pero Ángel, cuando dices de entidad pública, entidad privada, ¿a qué nos referimos? ¿Que yo trabaje como una entidad privada o a qué? Me explico. Tú imagínate, te haces autónoma, empiezas tu actividad empresarial y como cualquier actividad empresarial, al final pues coges un crédito personal, entidad privada. Coges lo que compras en el día a día para luego vender tú como autónoma, entidad privada. Y luego tienes tus obligaciones, ya sean con la Seguridad Social, entidad pública, o Hacienda, entidad pública también. Vale, o sea, todo esto que tienes que pagar al mes cuando eres autónomo, tanto de una forma o de otra, para sacar adelante tu negocio, eso es a lo que habría que hacer diferencias, vaya. Vale, entonces lo que me estabas explicando, ahora que ya entiendo bien lo de la entidad privada y la entidad pública, es que la entidad privada es cuando te pueden cubrir la deuda al completo, ¿no? Te perdonan la deuda. Te perdonan la deuda al completo, sí. Pero si la deuda la tengo... Si la deuda la tienes con la entidad pública... Ya de entero no. Ya no, hay un máximo de 10.000 y de esos 10.000 hasta 5.000, como mucho. O sea, quiero decirte, está un poco más capado en ese sentido y no es del todo equitativo, porque al final, bueno, yo entiendo los motivos por los que se hace, pero no se utiliza la misma vara medir tanto para una entidad como para otra, independientemente de que al deudor le favorezca. Si tú lo miras de forma justa, no, para mi juicio no sería del todo. O sea, tú propones que tengan los mismos... Perdón, que te he cortado, sí, Ángel. No te preocupes, sí. No, quería preguntar que propones que sea igual, tanto para entidad pública como para entidad privada. Sí, igual, o que pongan los mismos topes para cada entidad. No sé exactamente cuál sea la solución, pero creo que, vamos, esta ley, por ejemplo, empezó en el 2015 y no es que se han ido haciendo reformas en el 2019, en el 20, en el 22, por eso yo creo o considero que no me extrañaría, mejor dicho, que de aquí a unos años se reforme la ley y siga habiendo cambios. Hay otras situaciones que se pueden dar, como por ejemplo, tenemos esta persona que te comento, emprendedora, autónoma, que empieza su actividad empresarial, empieza su actividad y hay una tercera persona, que en estos créditos personales que te comentaba, imagínate que le avala con una cantidad X, 10.000, 15.000, 20.000. El autónomo pide la salida de segunda oportunidad después de haberse declarado en insolvencia y todo esto. Imagínate que lo tramitamos y nos dan la razón y le perdonan todas las deudas, incluido el crédito ese personal que te comento. Genial, para el deudor se libra, ley de la segunda oportunidad, empieza de nuevo. Pero ¿qué pasa con la persona que la avaló, esos 15.000 euros o 20.000? Sí. Ahí es lo que te comento, que hay ciertas cosas que considero que debería haber una reforma porque pueden ir a por el avalista o pedirle responsabilidades a la persona que avaló. Pero no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, la avaló en su momento. Bueno, sí, pero que ¿Y qué puede hacer el avalista? Pues básicamente nada. Como mucho, para rizar un poco el rizo, pedir la segunda oportunidad también, pero ya sería... La segunda oportunidad al cuadrado, al cubo, aquí... Sí. Como un bucle, ¿no? Por eso, sí, un poco... Pero bueno... Bueno, pero que esto existe, que esto lo puedes consultar con un abogado si te encuentras en una situación de, de deudas de algún tipo, lo que también hemos comentado. No es que de repente tengas una pequeña deuda, sino que ya veas que tu situación no puede cambiar en un determinado largo periodo de tiempo, ¿no? Eso es, de hecho, bueno... Cada caso sí que es cierto que es muy concreto y tiene un contexto y depende en qué situación se encuentre, lo tienes que enfocar de una manera o de otra. Por eso entiendo que surjan dudas y cualquier duda que tengan nos pueden llamar sin ningún tipo de compromiso en ese aspecto. Pero vamos, los procedimientos que hemos llevado aquí en Marbella, al final tienes que ver un poco en qué estado se encuentra, cuánto tiempo lleva así y si realmente le merece la pena optar a la segunda oportunidad o si tiene posibilidades. O sea, en ese aspecto hay que ser también sincero. Sí, no te va a venir un cliente y le vas a decir, oye, sí, a tope. Y ves el caso y dices, pues, oye, mira, no puede ser. No. A mí lo que me da curiosidad es ¿quién se hace cargo de esta? No sé si lo hemos comentado o yo no. ¿Quién se hace cargo de esta segunda oportunidad? ¿Quién es la entidad? El gobierno. Es el gobierno, es el gobierno central. En el cual es una ley que es como un derecho al final de cualquier empresa, o sea, de cualquier autónomo, persona física. Las empresas, las sociedades limitadas no tienen derecho a ello a día de hoy. Y lo que hacen este autónomo es decir, mira, yo he empezado mi actividad empresarial, no me ha ido bien por lo que sea, porque no he hecho bien las cosas o porque simplemente no me ha ido bien, que puede pasar, y es un derecho más a los que a día de hoy pueden acceder. Luego, que se ponga más o menos lupa, pues eso habría que igual mirarlo un poco más, porque hay gente que con mucha alegría empieza una actividad empresarial
sin seguir los pasos, sin asesorarse, sin medir tanto, sin ser tan calculador, Sí. quizás, no sé. Pero bueno, y luego hay otra gente que haciendo las cosas bien o de una forma más calculada, si tiene que vender 5, compra 5, no lleva un control más, aún así puede salirle mal. Es que al final, un poco lotería a veces. Sí, bueno, sí, puede ser, pero al final también yo creo que también tienes que poner un poco más la lupa en si las decisiones que se han tomado por el camino tienen cierta lógica o se han hecho un poco a, venga, pedir un crédito personal para tener más liquidez, por ejemplo, cuando realmente no te hacía falta en ese momento igual tener esa liquidez. Por eso es un poco rocambolesco a veces. ¿El qué? Rocambolesco. Sí, en el sentido Sí. de que, claro, en la ley de la segunda oportunidad es un derecho de todas las personas que empiezan con su actividad empresarial. Y como te he comentado, tú puedes solicitarlo, cualquier persona puede solicitarlo, pero la lupa no se centra en si esta persona ha hecho bien las cosas por el camino o no. Se centra más bien en la situación en la que se encuentra, en el punto en el que se encuentra ahora mismo. Vale. O sea, creo que entiendo lo que me quieres decir, que a lo mejor por el camino tomo malas decisiones, me han hecho estar en este exacto momento, pero que la lupa no mira, oye, que es que has hecho estas cosas que no tienen ningún sentido y te has visto ahí, sino que, oye, no se ahora valora que la prudencia en ese Claro. aspecto, vaya. Que podrían valorar, oye, esta persona, o sea, entre darle la ley o sea, digamos, ayudarle a una persona u otra, pues podrías comprobar de, mira, esta persona lo ha intentado, no ha logrado lo que Ha hecho las cosas Sí. en la teoría Bien, todo bien, sí. el tema de gastos, ingresos lo ha intentado hacer acorde con su actividad empresarial. Bueno, sin embargo, lo que te comento, el tema de los avalistas también, lo que te comentaba, el tema de las entidades públicas con las privadas, hay ciertas cosas que invitan a pensar que se puede hacer una reforma de esta ley todavía, pero bueno, es interesante hacerlo aún así. Y entonces, Ángel, sé que a lo mejor es muy complicado, pero ¿algún consejo básico que le darías a una persona para no tener que llegar a esta ley de la segunda oportunidad, que está genial, que exista y que es muy Sí. buena, pero para los autónomos, por ejemplo, para las personas físicas que quieran emprender, un consejo básico, algo básico, es decir, oye, chicos, no vayáis por esto, que al final, pues no. Bueno, al final es un poco tener ciertas previsiones, asesorarse antes de empezar, ponerte en todos los escenarios posibles, que ya sé que es complicado al final porque se te presentan situaciones que igual ni te esperas ni te puedes imaginar, pero es intentar estar cubierto en todos los escenarios posibles, a nivel económico lo que se pueda, pero sobre todo a nivel de tener soluciones, ya sea fiscal, laboral, o sea, tienes que estar preparado. Y si tienes que tomarte más tiempo en preparar tu plan antes de ejecutarlo, mejor. Luego la ley de la segunda oportunidad al final es un derecho, o sea, si por lo que sea no van las cosas como esperabas, esa opción la tendrían allí, pero bueno. Mejor intentar no llegar, ¿no?, a esta ley de la segunda oportunidad. Sí, pero no significa que, vamos, de hecho... Que no te pueda pasar. No solo está en España, está con otro nombre, pero está en otros países de Europa y de hecho en Estados Unidos también existe, con otra forma de aplicarla y demás, pero hay leyes parecidas. En Estados Unidos, por ejemplo, no se ve mal, es parte del proceso del emprendimiento, por ejemplo. A ver, realmente lo que tú dices, hay que ser valiente y más allá de hoy en este país como para emprender, para ser autónomo y para apostar por algo, no siempre salen las cosas como quieres. Sí. Si llega a ese punto, pues tenemos este derecho que es muy importante también conocerlo. Claro. Así que sí, totalmente. Estoy diciendo, bueno, no llegar a ese punto, pero es que cualquier persona puede intentar hacerlo de la mejor manera que sabe, Claro. que puede y no, Sí, y nosotros no lo que sale. hemos llevado aquí, hemos visto casos aquí en Marbella de gente que lo ha hecho muy bien, gente que lo ha hecho más regular, pero bueno, quiero decirte que se pueden dar todos los escenarios, incluso haciendo las cosas mejor o peor. Sí que es cierto que cuanto más previsiones tengas, mejor asesorada estés, Pues mejor. todo invita que la lógica te invita a pensar que el resultado va a ser mejor. Tú puedes estudiar mucho para el examen, pero aún así puedes suspender. O sea, que esto es un poco igual, por más Una que te buena prepares y referencia, tal. sí. Así que, Ángel, ha sido un placer. También Igualmente. para la gente que está en casa, que bueno, que esté en esta situación, que sepa que puede contactar también con FH Asesores Sí. si quiere hacer cualquier consulta de cualquier tipo, no, o sea, no solo de esta de la ley de la segunda oportunidad, sino de cualquier cosa lo puede hacer. Sí. Y Ángel, pues nos vemos la semana que viene, si no me Eso equivoco. es, sí. Ya algo de lo que estamos pensando ya en tema siguiente. Bueno, le damos te lo comentamos Vale. ahora, después de cámaras. Perfecto, me parece genial. Así que vamos a dejar a Ángel y vamos a seguir con un vídeo, porque es que el pasado martes el auditorio acogió un concierto muy especial de la Asociación Amigos de la Música Oval. Así que vamos a verlo.
empezamos otra temporada, la 56. Veo caras nuevas, caras que no veía antes y que ahora veo otra vez. Estoy encantada de verlas, de verdad. Y bueno, yo creo que esta temporada ha sido muy bonita. Ya 56 años que estamos los amigos de la música, que se dice pronto. Espero que la acústica no sé cómo será, lo desconocemos, espero que sea bastante buena. Y bueno, yo creo que van a disfrutar de un concierto magnífico con Olivier Goberti, que es un gran pianista y concertista. Y además ya vino hace 3 años con una violinista. Esta vez va a ofrecer un programa él solo y yo creo que será del agrado porque es una persona fantástica como pianista, ¿no? Y lo tenemos aquí en Marbella. Él además tiene casa en Benavís y viene de vez en cuando, aunque vive en Bruselas. Bueno, pues estoy encantada. Ya el próximo concierto lo avisaremos, seguramente será el 12 de noviembre, pero como no es seguro, no lo he anunciado todavía. Y seguramente será aquí en el Oval, porque ya estoy hablando con el director para que fuera aquí. Pero arriba. Bueno, pues hemos podido ver este concierto, hemos podido disfrutar de este concierto que tuvimos en el Oval hace muy poquitos días y ahora continuamos con el programa aquí en Como en Casa, en directo, como bien saben. Estamos llegando al final y por eso significa que tenemos aquí a nuestro compañero Roberto Caballero, que nos viene a actualizar un poco de lo que ha pasado en la mañana. Como saben, hemos tenido esa primera edición en la que has comentado, pero bueno, vamos a actualizarnos un poquito. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Encantado de ver que ya está recuperada. Aquí estoy. Bastante mejor que estos días, que la pobre no tenía ni voz, así que un buen antibiótico te ha dejado. Un buen antibiótico, mis buenas botas. Eso siempre, claro, hay que coger frío para abajo por las piernas, no, imposible. Entonces, Roberto, cuéntanos. Bueno, hoy, mañana informativa tranquila, la verdad que hoy no tenemos una carga muy grande, estamos generando un montón de información, pero muchas veces buscándonos también dónde está la actualidad. Sí que hemos tenido un par de citas institucionales, ha habido una presentación de un nuevo programa que pone en marcha la Delegación de Participación Ciudadana, que es una escuela de asociaciones, intentar que también los colectivos de la ciudad tengan formación, sepan, sobre todo en el ámbito legal, en el ámbito administrativo muchas veces hace falta conocer procesos y bueno, pues esto es lo que se va a poner en marcha. También hemos estado en la zona de la calle Matrona Asunción Alameda, ahí se están realizando unas obras por parte del ayuntamiento, hemos estado con el concejal del área conociendo todos los detalles y por ejemplo los deportes, hoy hablaremos con Cristian Benítez, que es uno de nuestros ilustres atletas que acaba de llegar de una competición con muy buenos resultados, hoy lo veréis en el informativo. Y hemos también querido salir a la calle a preguntar si estamos o no hartos del calor ya, si hemos hecho o no el cambio de armario, para cuándo llegará ese deseado, en principio para muchos, cambio de temperatura. A ver si al final estamos diciendo esto y la gente está encantada con el calor. Yo ya estoy un poco desesperado, la verdad, pero bueno. ¿Tú estás contenta con el calor? No. O sea, yo ya hablaba con mi amigo de Granada y le decía, Raúl, voy sudando. Y él, yo llevo la sudadera puesta. Claro.
envidia. O sea, ya un momento que dices, vamos a entrar en noviembre, una quiere su sudaderita, ¿no? Estamos cansados de calor fuerte, ¿no? Y encima, bueno, pues hoy estaba nuestra compañera Carmen en la calle y había 28 grados ya, o sea, llegaremos a mediodía a los 30 sin problema. O sea, poco se habla de que voy con un vestido corto en tirantes y estamos a mitad de octubre, casi ya terminándolo. Sí. O sea que sí, esto lo habéis hecho hoy la encuesta. Hemos hecho la encuesta, lo veremos en el informativo de las 2:30. Hemos salido. ¿Tenemos algún avance, algún spoiler? ¿La gente está harta? No, estaba Carmen llegando todavía, así que acaba de llegar. Y bueno, y otras muchas cosas que estamos preparando también para contar. Y bueno, pues intentaremos que a las 2:30 esté todo listo. Y si no, tenemos la segunda edición a las 7:30 con Roberto Calzada. Y ahí, bueno, pues nos ampliará toda la información de la jornada. Perfecto, Roberto, pues muchísimas gracias. Sin duda, si yo puedo servir de algo, harta del calor. O sea que... Ponemos un palito más, un palito más en hartos del calor. Por favor, ponlo. Así que muchísimas gracias, Roberto. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos de nuevo. Muchísimas gracias. Adiós. Y a ustedes les dejamos por aquí un momentito que vamos a publicidad, pero enseguida volvemos, que todavía queda programa aquí en Como en Casa. Enseguida volvemos. Pues ahora sí que sí, estamos terminando este programa de jueves aquí en Como en Casa. Hemos tenido unos temas pues más legales, más digamos pues más temas legales, y ahora nos vamos con un tema más artístico, y es que vamos a cerrar el programa pues con arte, y viene Roberto Currás, que no Curro, que yo digo, es que eso me ha metido que te llamas Curro por tu apellido, pero no. Él es pintor e ilustrador de Marbella, que ahora da un paso más y va a empezar a impartir pues clases todos los lunes de 6 a 8 en una galería que está aquí encima muy cerquita del centro, que ahora nos va a explicar cuál es. Y bueno, pues vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, como en casa. Digo, poca gente utiliza ese chiste, o sea, ese tal, pero sí, debería. Pero queda bien, queda muy bien. Queda genial. Roberto, además vamos rojo, es decir, hemos venido combinados de manera tal. Antes de que se me olvide, Roberto, necesito hacerte una pregunta muy importante, y es que no lo he hecho hoy en todo el programa, y es que ¿qué nombre le pondrías al gallo? Porque es algo que pregunto y se me olvida. Entonces, dímelo. ¿Un nombre cualquiera? Sí, el que tú quieras para el gallo. El primero que se me viene, Bartolo. Bartolo. Bueno, no tengo para apuntarlo, pero el gallo Bartolo. Gallo Bartolo. Que quiero que en redes sociales, como bien saben, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos Facebook, estamos en Twitter también, Twitter X, que es RTV Marbella, normalmente creo que en todos lados es así. Pues oye, quiero hacer una encuesta de, oye, ¿cómo se va a llamar el gallo? Y entre todos los invitados que estáis viniendo aquí, para que, oye, le pongamos un nombre. Pues vamos a hacer fuerza porque se llame Bartolo. Vale, vamos a hacer fuerza. Ahora, después de haber bautizado bueno, todavía no está bautizado, después de haber propuesto un nombre para Bartolo, Roberto, cuéntanos un poco estas clases que vas a empezar ahora justo a principios de noviembre, los lunes. Sí, va a ser el primer lunes de noviembre. Vamos a empezar con unas clases prácticas de dibujo. Lo que te comentaba antes, fuera de cámara, no hace falta ningún nivel, vamos a empezar desde cero, con dibujo y pintura al acrílico. Vale, estas clases, como hemos dicho, serán los lunes, serán de 6 a 8, pero el lugar, ¿dónde van a ser? Va a ser en la Galería Nítido, es una galería que lleva ya varios años en Marbella, está en la Avenida del Mar, en una de las calles de la Avenida del Mar. Yo creo que es una galería bastante conocida, que conoce casi todo el mundo. Bueno, pues ahí saben dónde es la Avenida del Mar, más conocida también como el Paso de las Estatuas, ¿no? Que también lo llamamos. Donde está el Buda, si han salido de fiesta alguna vez, por ahí está la galería. No hay que tener conocimiento previo, no hay que ser el mejor artista, simplemente si quieren aprender, si quieren disfrutar también. Exacto, pasar un buen rato, se va a atender a la singularidad de cada alumno, ¿no? Que a lo mejor puede tener algunas limitaciones técnicas, pero todo se aprende y luego nos enfocaremos en las características de cada persona o con la inquietud que viene al estudio, ¿no? Recordar también, bueno, lo estamos viendo ahora en pantalla, pero que las clases son para adultos, es decir, no son clases para niños, sino... son clases para adultos. Vale, y más de 18 años, imagino que ya nos consideramos adultos, ¿no? Sí. Vale, digo, a ver, por si acaso. Vale, entonces estas clases van a partir de cero, como hemos dicho. Me has dicho las técnicas acrílico y dibujo sobre todo. A lápiz y carboncillo. Vale, ¿el grupo más o menos de cuántas personas va a ser? Un cupo limitado de 10 personas, porque el espacio es pequeñito, es una galería pequeñita y entonces no podríamos
no podíamos movernos, no podíamos trabajar con más de 10 personas. Oye, Roberto, y para la gente que esté interesada, que quiera probar, la manera de contactar contigo para apuntarse, ¿cuál es? Es directamente con la galería. Con la galería, exactamente, vale. La galería Nítido, e imagino que, bueno, en el mismo cartel que hemos visto, exacto, ahí está el número de teléfono, de contacto y todo, y ahí pueden informarse. Seguro que tienen Facebook, Instagram, se pueden pasar por la galería en persona, sí. O sea que sin problema. ¿Tiene ganas de empezar este curso? Sí, y lo que te comentaba antes, va a haber unas clases prácticas, pero también una idea que tenía hace tiempo, que es impartir, bueno, más bien dar información, más que clases, información más teórica, puede ser, en el sentido de que voy a proporcionar información de pintores contemporáneos, de la pintura que se hace actualmente, que creo que de alguna manera no está dentro de ese sensacionalismo del cuadro muy caro o de la extravagancia en el arte contemporáneo, y por eso a lo mejor en los grandes medios de comunicación nunca sale, ¿no? Pero hay pintores que están trabajando hoy, haciendo trabajos increíbles, que son cotizados, pero que no tienen ese espacio, ¿no? Entonces, la idea es acercar más la pintura y la pintura contemporánea a los alumnos, ¿no? Que ellos puedan elegir entre diferentes formas de pintura figurativa y de alguna manera se reenamoren con la pintura, ¿no? ¿A día de hoy es muy difícil ser pintor en España o pintora? En España es el mejor sitio para hacer del mundo, para ser pintor, ¿no? Es como un blasón. Yo he estado fuera muchos años y el ser pintor y el ser andaluz, pintor español andaluz, es algo llamativo, ¿no? Y al mismo tiempo es uno de los países más complicados del mundo para ser pintor. Las dos cosas. Oh. O sea, es el más llamativo, pero también es el más complicado. Exactamente. Yo casi todo mi trabajo lo hago fuera de, o sea, la venta, la promoción y todo lo hago fuera de España prácticamente. ¿Cómo empezó tu relación con la pintura? Es decir, ¿viene desde chico? Desde chico, porque mi papá es pintor, era pintor, y desde entonces, desde niño empecé a pintar. ¿Y cómo ha sido tu proceso? Es decir, tú desde que ya te hiciste un poco más grande dijiste, oye, voy a ser pintor, pasaste por otras cosas y después lo dejaste para centrarte en ser pintor. Yo empecé en la música. ¿En la música? En la música, sí. Tocando aquí en Marbella en bandas de rock y eso, pero se me apareció Santa Cecilia y me dijo ya... ¿Música no? No, ya toco en casa a ratos y eso, pero no. Y me decidí por la pintura. Entonces, ¿desde qué año llevas trabajando en la pintura? Profesionalmente desde el año 2004, que me fui a México y allí me instalé, tuve mi estudio, mi taller, y como a los 2 o 3 meses ya estaba haciendo la primera exposición. Lo tengo como... Fue en un 5 de febrero del año 2005 que hice la primera exposición. Entonces digo, a partir de ahí ya me hice profesional, por decirlo de alguna manera. ¿Qué supone para un artista, imagino, para un pintor, tener su primera exposición? La verdad es que es muy emocionante, porque llegas a un país donde no conoces a nadie, ¿no? Y el poder montar tu estudio y generar los contactos, realizar la obra y todo, y una experiencia increíble. ¿Y aquí en Marbella tienes una planeada futuro, alguna exposición que podamos asistir? El año que viene voy a exponer en el Hotel Lima. Vale. Estuvo mi amigo Paco Sanguino, estuvo en el estudio hace poco y estuvimos ya seleccionando las obras, la línea de estilo y eso para exponer el verano que viene en el Lima. Oye, maravilla, ¿no? Sí. Imagino que exponer en casa, tú eres de aquí de Marbella, ¿no? Sí. No suelo exponer mucho. O sea, casi todo mi trabajo lo hago a través de internet, de venta online y demás. No suelo exponer mucho, pero bueno, he expuesto en Nítido también, que es la galería que me representa aquí en Marbella, y bueno, tengo ilusión por exponer el año que viene, sí. Y Roberto, si queremos visualizar tu trabajo, visualizar tus obras, hacerte alguna compra, ¿dónde podemos hacerlo? ¿Tienes una página web? En la misma página de Nítido hay obra a la venta, y trabajo con galerías online, con Saatchi y con Singular Art, ahí puedes encontrar mi obra sin problema. Ay, qué maravilla. ¿Cuáles son las técnicas que más te gustan para aplicar en la pintura? Hay como dos líneas, una que es mucho más figurativa, donde utilizo el óleo, porque el óleo está como más asentado, es más lento, ¿no? Y una obra más fresca o en formatos grandes, donde utilizo el acrílico principalmente. O sea que entre esas dos te vas moviendo, ¿no? Exactamente. Depende del momento, porque siempre intento aprender cosas nuevas, sobre todo al óleo, y nunca dejo de hacer ejercicios y trabajo que añada algo a la técnica, que luego a lo mejor después traslado al acrílico también.
Oye, es verdad que en el mundo del artista, ¿no? Que al final pues son músicos, pintores, el mundo artístico en general como que nunca dejas de aprender, ¿no? No. Yo creo que por muchos logros que tengas siempre tienes que estar reciclándote y aprendiendo cosas nuevas, eso es evidente. Oye, pues eso es una maravilla, es algo también muy guay de nuestro trabajo, que como que nunca paramos, siempre hay cosas nuevas. También se me ha olvidado preguntarte, Roberto, ¿hasta qué mes, o sea, cuánto dura el curso? Empieza en noviembre, pero ¿qué es hasta junio, hasta diciembre? En principio va a estar hasta el verano, hasta principios del verano, o sea, bueno, finales de la primavera. Vale. Eso que digo, no sabía si era algo de 2 meses, si era más a largo plazo. ¿Hay un objetivo a largo plazo, es decir, a lo mejor de que cada alumno tenga su obra y después hacer una exposición, o simplemente eso, de ir haciendo? No lo hemos pensado, pero probablemente eso surja y además estando en la propia galería pueda surgir eso. Es claro que sí. Lugar indicado, ¿verdad? Siempre es interesante eso cuando te dedicas a la música, al ballet. Yo doy clases de ajedrez, por ejemplo, a los chicos, y es imposible continuar con una clase de ajedrez con un chico, con un niño, si no hay un torneo, si no juegan competiciones, ¿no? Porque al final se aburren, ¿no? Sí. Es lógico, ¿no? Y en el arte es importante llegar hasta el final, ¿no? De ese poder exponer por primera vez tu trabajo, tener el contacto con el público, ¿no? Oye, y Roberto, algo que me surge la duda y que no sé si la gente en casa también puede tener esta pregunta, ¿no? ¿Para la pintura se nace o se hace? Es decir, yo, por ejemplo, súper torpe, yo te digo, yo intento dibujar cualquier cosa y eso es un poco un churro. Entonces mi pregunta es, ¿eso se puede mejorar? ¿Eso se puede trabajar? A partir de ese churro tenemos que trabajar. Vale. Es que eso es así. El churro es trabajable. Ahí tiene que haber algo. Seguro. Cuando alguien tiene el instinto, la necesidad de ponerse delante de un lienzo, ahí tiene que haber algo. Y si hay una guía, o sea, es mejor que mejor, ¿no? O sea, pero eso de que no, todo el mundo puede pintar, ¿por qué no? ¿Por qué no? No sé, mera curiosidad, ¿no? Que de verdad yo a veces no, que yo de verdad me veo incapaz, yo veo algunas cosas y que me veo incapaz de verdad de llegar a tener ese y luego arte. está esa especie como de frustración, ¿no? Lo que le apetece al ser humano es sentir que aprende, ¿no? Que consigue algo, ¿no? Y eso se puede conseguir en la pintura perfectamente. Oye, Roberto, pues desde aquí animamos a todo el mundo que quiera apuntarse que lo haga contigo, que empezamos las clases a principios de noviembre, los lunes de 6 a 8 en la Galería Nítido, o sea que encima están por el centro, pueden venir andando, si no tienen el parking al lado, o sea que estupendísimo. Estupendo. Roberto, ha sido un placer conocerte, muchísimas gracias. Igualmente. Me pasaré por alguna clase si tú me dejas. Yo te invito a una clase un día, cuando tú quieras. A hacer un churro, pero un churro bonito. Y luego lo traes aquí, lo enseñas. Vale, me parece genial. Así que bueno, pues contigo terminamos el programa de hoy, Roberto. Muchísimas gracias. Y a los que nos estáis viendo desde casa también muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Que sepan que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que vamos subiendo contenido también. RTV Marbella, en Instagram, en X, en YouTube subimos cada programa, en la web. Y además a mí, si me quieren seguir también, que nunca lo digo, pues Andrea Ruiz, con muchas zetas, en Instagram, y Andrea Ruiz en TikTok. Así que esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias de nuevo a mi compañera Cristina por haberme cubrido estos 2 días que he estado malita. Y mañana más y mejor. Así que hasta mañana.